adicciones, abusos, miedos, soledad, violencia. No vivas preso. Rompiendo barreras. Aquí inicia el espacio para romper el silencio en factores de riesgo. Quédate con nosotros y conoce a los especialistas e instituciones que nos ayudarán a vivir Rompiendo barreras. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en su programa nuevamente en un espacio de Rompiendo Barreras con un tema súper interesante como todos los que se tratan en este espacio. Soy su amiga Leti Pérez Salazar, soy psicóloga clínica y estoy acompañada ahora otra vez por nuestro querido amigo Nacho Guízar, que es un eminente psicoanalista de aquí de nuestro estado. Una persona con una trayectoria muy amplia en el espectro de la psicoanálisis, ¿verdad? Y vamos a tratar un tema que pues parece un tema que es muy común, porque hemos escuchado hablar mucho tiempo ya de depresión, pero parece ser que hablan incluso, Nachito, que la depresión ahora es la nueva pandemia. No sé qué opines tú, ahorita nos lo comentas, pero bueno, vamos a tratar desde el punto de vista, en la actualidad, ¿qué está sucediendo con la depresión o las depresiones? Podríamos hablar de las depresiones, porque muchos expertos en la conducta hablan de que obviamente que cada problemática de las conductas tienen una particularidad que es la singularidad, porque cada ser humano experimentamos cada una de las afecciones emocionales, las afecciones mentales, incluso las físicas, de una manera muy particular, porque no solamente es lo que sucede desde fuera, sino también cómo nuestro organismo, cómo nuestro ser, cómo manifiesta y cómo interpreta y cómo se expresa a través del cuerpo, a través de la mente, todo lo que nos sucede. Y bueno, la depresión no es la excepción, ¿no? Porque se habla que la depresión es una enfermedad física, que determinada genéticamente, que tiene muchos componentes emocionales. Pero estamos viendo en la actualidad, con todos esos cambios que hemos vivido a través de por lo menos los últimos 5 años de existencia, que todas las enfermedades han evolucionado de una forma muy, muy curiosa, y cada una de ellas vamos a tener que irlas desglosando, tanto en lo general como en lo particular de cada caso. ¿No es así, Nachito? ¿Cómo ves esto de la depresión, sobre todo en los últimos, podemos hablar en los últimos 4 años, a partir de la pandemia? Creo que hubo también un giro de tuerca en toda esta situación de cómo habíamos estado viviendo este tipo de problemáticas como la depresión. Sí. Voy a comenzar por decir el planteamiento de Freud, y que defiende, digamos que con mucha frecuencia, mi maestro Néstor Brownstein. La depresión es una cobardía moral. Sí, es una declaración muy fuerte, ¿no? Y esa es de Brownstein, ¿no? No, es de Freud. De Freud. Pero Brownstein la menciona trae también a cuento sí, en muchos de sus trabajos, sobre todo en el goce. Explícanos eso, ¿cómo sería eso? Porque si se supone que es una enfermedad, que bueno, de alguna manera nosotros frente a la enfermedad nos sentimos en general, digamos en la enfermedad física, como nos sentimos casi irresponsables. Fíjate que yo no soy responsable, a mí me dio gripa y pues yo no tengo la culpa. Y mucho sucede en la enfermedad física. Pero aquí, cuando tú hablas ya que es una cobardía moral, ya está totalmente implicado el individuo, ¿no? Totalmente implicado por muchas razones. Ajá. Y se conoce desde el tiempo de los griegos, muchos años antes de la era cristiana, el término depresión, y se reconoce como enfermedad, incluso como enfermedad mental, tratado así. Pero podríamos decir que ¿por qué es una cobardía? ¿Por qué es una cobardía moral? Lo voy a decir un poco con mis palabras, y ya que preguntabas con respecto a Brownstein lo desarrolla, Sí. lo desarrolla magistralmente, aunque el término viniera o el concepto viniera de Freud, pero en ese desarrollo tiene que ver en principio con varias cuestiones fundamentales, es decir,
está el deseo de principio. El deseo que tira a buscar un conjunto de objetos. Y si tenemos que verlo a través de Totem y Tabú con Freud, resulta que la convivencia en la sociedad nos impone muchas renuncias para protegernos a nosotros mismos, como la renuncia a la agresión, la renuncia a la sexualidad. A la sexualidad, que tiene que ser restringida, tiene que encontrar una normatividad para que se dé en orden según la sociedad y en función de una organización, y diría Freud de un padre primordial que impone un conjunto de normas, mandamientos y reglas. Esas renuncias obviamente que van a generarnos un duelo, un no puedo hacer de esto, no puedo hacer de lo otro, y evidentemente generarnos una cierta tristeza. Pero también la imposibilidad de dar un paso rompiendo la prohibición, va a, como dice una canción de Facundo Cabral, después de esta juventud que me ha dejado acobardado, dice Facundo Cabral. Es decir, esa juventud que se quiso expresar con toda su potencialidad, que se ve restringida por la sociedad, por las religiones. En aquel entonces que no había religiones, por el modo mágico de pensamiento con respecto a lo que pudiera ser aquello que advendría de las fuerzas externas, de los fenómenos externos, y que se pudieran vivir como un castigo. Ese temor al castigo entonces impide la satisfacción de los deseos. Y se va haciendo un poco ahí de dolor y de pérdidas. Entonces vamos a poner como parte central las pérdidas en la vida. Algo me ibas a preguntar. En esto de la cobardía moral sería, entonces es porque me voy renunciando y ya no voy luchando por lo que quiero, sino es por lo que quiere, digamos, el amo, por lo que quiere el mandato, por lo que quiere otro. Exacto, es decir, ese sometimiento absoluto al amo, sin buscar alguna recompensa, obviamente que va frustrando. Aquí vale la pena empezar a hablar también de soluciones. Freud mismo nos plantea, solo el arte es el que puede compensar, porque te hace crear nuevos objetos de satisfacción y nuevas alegrías. Vas creando además también posibilidades de reconocimiento, de amor de los demás, de un lugar en la sociedad, de cierto liderazgo, etcétera, que puede ayudarte a compensar las pérdidas, ¿cierto? Pero otra cosa también es que el mismo que puede sentir su cobardía moral es que no puede hacer lo que el otro que se atrevió a transgredir la ley, es decir, el campo de la perversión, que regularmente resulta ser los líderes, son los que hacen de amos, son los que hacen como hoy día, es decir, lo difícil que es acercarnos los bienes, que se nos fue durante muchos años denigrando el ingreso, el poder adquisitivo, y podríamos comprar más cosas en un momento de una sobreproducción de bienes y un control de los asuntos de los bienes en el que tampoco podemos acceder del todo. Entonces estamos constantemente envidiando y viendo cosas que no podemos obtener. O sea que ese deseo es como un barril sin fondo que nunca se llena. Y quizás fíjate que hace poquito estuve en un seminario con Daniel Gerber, donde él decía algo bien interesante. Mi maestro también. También, sí. Fíjate, decía algo súper interesante, que decía que en la actualidad las depresiones tienen mucho que ver con ese vendernos la idea de que vamos a ser felices para siempre, que la insatisfacción va a ser colmada, que la ansia va a ser cubierta, que vamos a lograr estar siempre bien a través del consumo de productos, y que el mercado tenía mucho que ver con las depresiones actuales, porque ya sobre todo los jóvenes actuales piensan que si no están siempre bien, si no tienen todo cubierto, están mal. Entonces están buscando, o sea, decía
como decía Lacan, la insatisfacción promueve la pulsión. O sea, si estoy insatisfecha, eso va a promover que yo me mueva, que actúe, que haga, que viva. Pero se está promoviendo una forma de vida, sobre todo a los jóvenes, que todo tiene que estar perfecto, que todo tiene que estar bien. Y si no estás todo perfecto, y si no estás siempre contento, estás mal. Como que no se nos está educando a los jóvenes sobre todo, para que vivan la insatisfacción como parte constitutiva de la vida, el dolor también como parte constitutiva de la vida, la falta como constitutiva, no como que algo que tengo que taponear y que no debe existir. Y entonces Gerber dice, es que por eso están muy deprimidos los jóvenes, porque se les han metido ideas que no son acordes con la realidad. Claro, porque entonces la mercancía es el cebo. Y la felicidad, el cebo de premiación total y absoluta. Y además, aunque adquiriéramos esos bienes de producción, tanto juguete que hay hoy día electrónico y demás que no podemos tampoco adquirir, como que todas esas cuestiones. O que si eres rico eres feliz. Y vemos a muchos ricos que se suicidan. Eres, como se puso de moda hace unos días, y si no has hecho patrimonio eres güey. Entonces, sí. Resulta que la insatisfacción que no se resuelve de alguna manera y que curiosamente no está en los bienes de producción precisamente, no alcanzan a satisfacer, porque lo que hay ahí es otra necesidad. La necesidad de ser reconocido, la necesidad del amor, la necesidad de la satisfacción sexual. Y que hoy día pues también se ve la satisfacción sexual como un bien de consumo. Siempre se vio desde don Juan Tenorio. Es que las personas somos ya objetos de consumo. O sea, ya todo es consumible y desechable. Pero curiosamente renunciando a una relación donde la posibilidad de un encuentro humano, un encuentro trascendental, un encuentro amoroso se dé, entonces estamos perdiendo la posibilidad de una felicidad que, si bien dice Freud, esos momentos de felicidad que sí nos da la vida en el amor, en la creación, ya sea científica, literaria, artística, de cualquier índole, esas satisfacciones, esas vivencias maravillosas que nos da el arte. En mi caso, cuando canto, el aplauso para mí es maravilloso, es decir, es algo que necesito, que he vivido tantos años de mi vida cantando. A veces extraño las giras, yo quisiera seguir como estuve 30 años viajando a la gira, la satisfacción de ver nuevas ciudades, conocer nuevas personas, nuevos aplausos, nuevos teatros, era maravilloso. Pero también ahora yo sigo cantando, yo no paro de cantar, y entonces vivo el aplauso y vivo esa satisfacción. Aunque sea con una persona. Y entonces, exacto, y no se trata de públicos grandiosos, que por fortuna los tuve. Es decir, ¿pero qué pasa ahora con esta cuestión de los likes? Porque muchas personas se deprimen porque publican algo y nadie lo ve, o porque hay una competencia tremenda de que yo veo cosas, por ejemplo, ahorita que el en tema YouTube, de lo virtual. Lo virtual es pero rarísimo, ¿no? ¿Cómo porque no? De hecho hay mucha gente que tiene millones y millones de seguidores y de repente uno ve, a lo mejor porque estamos en otra época, pero cero contenido, cero simpatía, no talento, pero eso está dando a muchas personas un foro súper importante. Aparentemente están acercándose a la felicidad, pero también vemos en esos mismos personajes verdaderos cuadros depresivos que son muy preocupantes. Entonces, tampoco es por ahí. ¿O tú qué piensas? Sí. Toda esta oferta de bienes de consumo nos distrae de los verdaderos objetos del amor. Lo que puede estar en juego en una interrelación humana de personas. Nos distrae de qué manera, y fíjate que aquí hay un problema muy serio. Es decir, en la medida que nosotros, dirían los ingleses, vamos catequizando esos objetos de consumo, esas mercancías,
vamos quitándole los afectos a las personas. Eso es Y importante. nos hemos aislado, y la pandemia también Y el nos diálogo, el aisló. discurso. El diálogo, no hay intercambio de la palabra, no hay ese valor del intercambio de la palabra. Y entonces tendríamos que decir con Freud, vamos generando una desinvestidura de amor hacia las personas que nos rodean, hacia los que somos familia, que había en el caso de la tribu una relación muy estrecha. Sí, sí, sí. Y ahora la comunidad, cuestión ¿no? del individualismo nos ha separado del lazo social, del lazo comunitario. Es muy difícil de repente que todo el mundo te salude en la comunidad, a menos que tú te esfuerces por saludarlos a todos, ¿no? Hay un rompimiento, y cada vez, precisamente, que esa es la parte fundamental de la depresión, quitarle esas investiduras a los objetos amados implica una pérdida. Y por otra parte, queda en el imaginario, en lo virtual, esa posibilidad internalizada de la cual no nos podemos desprender. Y entonces se vuelve crónica la depresión. Se convierte en algo crónico porque es un objeto, porque el objeto es imaginario, no es la persona. Exacto. Es la imagen de la persona, sí, o la imagen de las cosas. Pero entonces acumulamos un montón de objetos perdidos que quedan en lo imaginario. Como eso de perseguir, como el perro que persigue la salchicha que tiene amarrada, sí, y que nunca la alcanza. Claro. Y entonces vivimos con un montón de cadáveres de los objetos no obtenidos. Muchos de duelos la sin resolver. Y muchos duelos sin resolver. Entonces se hace crónica la depresión. Ahora, la diferencia, porque la depresión, tú como psicoanalista, ¿sí la consideras una enfermedad? Porque tenemos la tristeza y la melancolía, que son constitutivas, pero la depresión, tú como analista, como psicoanalista, ¿cómo la percibes? ¿Es o no es una enfermedad? La depresión llega incluso a ser, al grado de la melancolía, una estructura psicológica que se llama psicosis maníaco-depresiva. ¿Cierto? Ahora, ahí estamos hablando de una estructura de personalidad hasta ese grado. Sí. Ahora, ¿cuál es tu pregunta? Es que me brincó ahorita que yo lo que veo en las redes sociales, sobre todo, que sobre todo a los jóvenes se les está lanzando a una, los votan ante la depresión y la manía. O sea, estar así siempre en la locura total de todo maravilloso, todo perfecto, todo no, todo así. Es maníaco eso, ¿no? Como a los extremos. Y eso parece y eso genera mucha enfermedad. Por la promoción, sí, por la publicidad, un efecto generado por la publicidad de estos bienes que se nos están ofreciendo y que son inalcanzables. ¿Y por qué digo creado por la publicidad? Porque esto genera, a fin de cuentas, una depresión ficticia en el sentido de que ha sido creada. Ya hace 30 años que se hablaba que nos llegaría esta pandemia. Pregunto, ¿la tenían programada para generarla y para vender más medicamentos? Y curiosamente también se reproduce, como lo estás observando, lo maníaco y lo depresivo en la neurosis. Pero como rasgos, no es que constituya no como estructura. Una estructura de personalidad, sino que curiosamente es virtual, es creada, es generada por toda la promoción, y sobre todo creo que ha sido el extremo del capitalismo consumista, que está con la tendencia de consumirlo todo, incluso nuestros cuerpos, nuestras vidas, todo lo que se pueda consumir hay que consumirlo, y en esa medida esa intención de consumo nos lleva a esa actitud maníaca de querer obtener el objeto. De nunca llegar a la meta. Y nunca poder llegar a la meta. Nunca alcanzas. ¿Por qué? Porque no te alcanza para todo, ni la vida ni el tiempo, y ahora hay que trabajar doble turno o hasta tercer turno,
y se te acaba la vida. Fíjate que fíjense que lo que vi en el seminario de Daniel Gerber es algo que como que dio continuidad al trabajo de Danny Dufault, sobre todo en el libro de La nueva religión en el mercado, búsquenlo por ahí, o Reduciendo cabezas, que es un libro de Dufault buenísimo, que habla justamente esto de cómo los grandes capitales han descubierto que la enfermedad genera mucha riqueza. Claro. O sea, mientras más sano esté un individuo, es menos consumidor. Mientras más enfermos, tanto físico como emocionalmente, somos más consumidores. A mí me preocupa mucho, tengo una nieta de 8 años, me preocupa mucho qué pasa con los niños. ¿Qué va a pasar con los niños? Que yo me acuerdo que cuando yo era niña, que hace muchísimos años, yo no me acuerdo haber escuchar de las depresiones. Y ahora en la escuela de la niña se habla de niños que tienen depresión. ¿Qué pasa con la juventud y la depresión, Nacho, actualmente? ¿Qué pasa con los chiquitos que también quieren ser youtubers, que también quieren hacer cosas que la hipersexualización de la infancia, una serie de cosas que los niños que en mi época no se vivimos? Me imagino que en la tuya tampoco, ¿verdad? La juventud está padeciendo sobre todo la gran pérdida de los padres. Si antes teníamos nuestras generaciones la pérdida del padre, que sabíamos que estaba trabajando y a lo mejor en todo el día no lo veíamos porque regresaba hasta la noche o como fuera sus compromisos, pero había una madre en casa. La crisis económica nos lleva a una posibilidad más tremenda. Las madres tienen que salir a trabajar y encargar a los hijos con los abuelos, con las tías, con la vecina, y a ver quién va por ellos a la escuela y a quién se le olvidó. Hay un sentimiento de abandono enorme. ¿Con qué vamos cerrando, Nachito? Porque esto está muy interesante, da para mucho, pero... Por todo lo que estás planteando, decir que siempre existió la depresión, pero que ahora tenemos una depresión creada, generada por el propio capitalismo para el consumo. Y además de todo eso que no se puede consumir, ahora hay que consumir productos psiquiátricos, todos, porque ahora ya todos debiéramos supuestamente ser medicados, y entonces irles a comprar y hacer imperios de la industria farmacéutica. Sí, aunque... Conviene a los farmacéuticos la depresión. Sí, y a más empresas, no nada más los farmacéuticos. Pero bueno, ahorita... la depresión, aunque la tristeza y la melancolía son normales, o sea, vamos a vivir toda la vida con ello, y toda la vida ha habido esas depresiones. Yo creo que la depresión actual tiene esa connotación que Nacho nos menciona, que es como muchas cosas, ¿no?, que se han creado en la actualidad para generar ese poder y esas riquezas, pero nosotros también tenemos todo un poder y una riqueza como individuos, ¿no, Nacho?, que es el lazo social. Que no lo perdamos, no perdamos el diálogo, no perdamos el lazo social, no perdamos la compañía cara a cara y rescatemos todo lo que se pueda rescatar para poder estar lo más sanos posibles. Pues por hoy vamos a dejarle aquí con estos temas de reflexión. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y pues nos despedimos, Nacho, despídete de nuestro público. Muchísimas gracias, Leti, muchas gracias, querido público, por atender estos ratos, lo que platicamos. Hasta pronto. Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado en este tema de la depresión en la actualidad y esperemos que nos sigan sintonizando y bueno, nos despedimos por hoy y no sin antes que Nachito nos diga sus datos de contacto para que se puedan comunicar con él próximamente. Nachito, ¿dónde te pueden localizar? Con todo gusto, a través del WhatsApp, por favor, al 442-176-5597. Muchísimas gracias y los esperamos pronto por aquí en su espacio Rompiendo Barreras. Estamos expuestos a factores de riesgo en adicciones, violencia y delitos.
Rompiendo Barreras. Aquí aprendemos de los especialistas y alternativas para una vida libre de barreras. Te esperamos el próximo programa. Rompiendo Barreras.